este webinar de presentación justamente es darles un panorama de todo lo aproximado, ¿no?, de lo que se va a ver en el curso. Entonces, previamente, para no olvidarme al final de la presentación, les paso dos avisitos, como dicen en la televisión, dos propagandas. Ustedes saben que tienen un 15% de descuento en el valor del curso si se inscriben antes del 21 del 3, o sea, sería de este viernes, ¿no?, del 21 de marzo. Y por otro lado, acá también el comentario que hacemos es que después lo van a tener en la propaganda, digamos, en lo que hace ADECA, va a haber cursos o módulos especializados sobre algunos temas para los que le interesan profundizar algunos de los temas que se den en este curso. Es decir, y que por la extensión del propio curso no da para insertarlos dentro del curso, ¿correcto? Entonces, sepan de que puede haber módulos más especializados sobre alguno de los temas en particular. Bueno, bien, entonces vamos a ir comenzando este webinar. Vamos a decir que justamente intenta hacer una presentación general de todos los módulos, de los 10 módulos que componen el curso, para que ustedes se lleven una idea de cómo los temas que se van a ir tratando, pero lo que van a ver, yo digo filminas, ¿no?, pero los slides que se van a ver no son de ninguna manera todos los temas que van a estar incorporados en cada uno de los módulos, ¿no? Es simplemente un ejemplo de los temas que se pueden ver. Bien, entonces comenzamos el webinar explicativo. Y la primera pregunta es: ¿por qué generamos este curso, ¿no? ¿Cómo surgió la idea del curso? Bueno, vimos que a partir de muchas preguntas, inquietudes de la gente que nos contactaba, además, había una necesidad de entender, bueno, como dice acá, ¿no?, diseñar, especificar, comprar, instalar, etcétera, componentes de los sistemas de instrumentación y control a nivel básico. Más que nada, por supuesto, aplicados a control de plantas, ¿no? Si bien todos los temas que se van a ver durante el curso pueden aplicarse a automatización en general, a cualquier tipo de plantas, inclusive cadenas de automatización en fábricas, etcétera, la idea, digamos, principal es el desarrollo de ingeniería básica para plantas de procesos, petroquímicas, plantas siderúrgicas, etc. O sea, una magnitud más grande, ¿no? Pero todos estos conceptos son escalables, ¿no? Seguro. Entonces, ese es el motivo por el cual se diseñó este curso. Los objetivos, bueno, justamente introducir las tecnologías y problemáticas, temas más importantes de la especialidad, ¿no?, para plantas de proceso industrial. ¿A quién está destinado? Bueno, lo que decíamos, a los que están relacionados con estos temas técnicos, justamente técnicos, supervisores, ingenieros, personal de operación, mantenimiento de planta, etc. Se van a ver, por supuesto, todos los conceptos generales, criterios, tecnologías, procedimientos y también documentación que se necesita cuando hay que definir algo o definir la ingeniería básica. El curso, ¿cómo se compone? Bueno, 10 módulos de 3 horas de duración, 30 horas totales, en horario vespertino, normalmente es de 17 a 20 horas, a partir del mes de abril. Pero el primer módulo se da el 7 de abril. Y se va a usar la plataforma digital, ¿no?, el Zoom equivalente. Bueno, el primer módulo que vamos a ver, el módulo 1A, propiamente de ingeniería, ese módulo va a tratar de explicar la interrelación general de
de la ingeniería con otras disciplinas, justamente lo que hablábamos de ingeniería de una planta industrial, ¿no? Ustedes saben de que intervienen varias disciplinas en ingeniería de una planta industrial, en la planta química, petroquímica. Entonces, ¿cuál es la interfase de la instrumentación y control en estas especialidades? Veremos documentos referentes a estos tipos de ingeniería y ya vamos a introducir conceptos básicos de la instrumentación. Y también hablaremos de los funcionamientos el funcionamiento de las oficinas de ingeniería, de las distintas tareas que realizan, por ejemplo, preparación de pliegos para justamente convocar a un contratista de ingeniería de detalle, etc. O sea que un primer panorama va a ser el módulo respecto de la ingeniería básica de instrumentación y control. Bueno, los distintos temas de este módulo van a abarcar, como decíamos, la ingeniería, planos, ejemplos, etcétera, referentes a estas plantas, ¿no? Se va a hablar del concepto de la ingeniería de la planta, en qué consiste, que a lo mejor nosotros tenemos el concepto viejo para algunos, a pesar de que hay mucha gente joven que está escuchando, de que ingeniería son planos nada más o documentos. Bueno, la ingeniería actualmente son mucho más cosas, son simulaciones, maquetas electrónicas, etc. Bueno, vamos a hablar de eso en este módulo. Como decíamos antes, hay una interrelación de la ingeniería de instrumentación y control con el resto de las especialidades que intervienen en el diseño de una planta, ¿no? De ingeniería, cañerías, instalaciones eléctricas, procesos, etc. Entonces, vamos a ver en general cómo son esas interrelaciones. Se va a arrancar, digamos, desde cero, ¿no? Pues como desconocemos el nivel de los oyentes, vamos a definir directamente qué es la instrumentación y control. Para irles adelantando algo, es el cerebro de la planta, ¿no? El control de una planta, la que mantiene los parámetros operativos, ¿no? De una planta. Bueno, eso se va a ver. Y vamos a ver las etapas de un proyecto de una planta, ¿no? Las distintas etapas que componen la ejecución de una planta desde que se imagina, de que un inversor, un dueño de un determinado proceso, idea, dice, vamos a hacer una planta para fabricar X, ¿no? Dulce de leche o gasolina o batería o lo que fuera. Bueno, las distintas etapas que componen toda esa ejecución, ¿no? Entonces, nosotros vamos en este curso a centrarnos acá en la ingeniería básica. Un concepto que me interesa que tengan en claro, que básico no significa elemental, es decir, no vamos a dar conceptos que son elementales que digamos que no sirven, sino que realmente el concepto de ingeniería básica es tratar de definir las filosofías y tecnologías que se van a aplicar en todo el proyecto, con lo cual es muy crítico el definirlo bien, porque a partir de esas definiciones y filosofías se va a desarrollar el resto de la ingeniería. O sea que esto es crítico, porque se define ingeniería básica. Discúlpenme si escuchan un ruido raro, pero tengo una obra en construcción acá al lado de la computadora, ¿no? Así que les pido disculpas, trataré de que mi voz supere el ruido. Supongo que el ruido terminará pronto. Bien, bueno, todo esto lo vamos a ver en el módulo. Vamos a ver, por supuesto, los documentos principales que intervienen en la ingeniería básica, documentos propios de la especialidad y de
otras especialidades, ¿no? Uno de los documentos propios de otra especialidad que lo genera la especialidad del proceso es el diagrama de cañería de instrumentos. Esto es simplemente un adelanto, ¿no? Y los propios de instrumentación son hojas de datos básicas, listado de instrumentos, especificaciones técnicas básicas. Bueno, se va a desarrollar en el módulo la explicación de esta documentación que se necesita para generar esta ingeniería, ¿no? Acá hay un ejemplo de lo que hablábamos recién, un diagrama de ingenierías e instrumentos que se usan en este tipo de ingeniería, que muestra todos los componentes, los instrumentos, equipos, etc. Bueno, esto lo vamos a explicitar más en el módulo. Un ejemplo de lista de instrumentos. Y bueno, volviendo un poco atrás, vamos a irnos introduciendo en la especialidad para explicar los conceptos básicos asociados a la selección de los instrumentos. Disculpen un segundito. Bien. La idea justamente es preliminarmente ir definiendo los elementos que se necesitan, qué variables, qué elementos necesitamos para ir definiendo toda la instrumentación, todos los elementos que componen la instrumentación y el control de una planta, ¿no? Entonces vamos a ir viendo qué cosas se van necesitando para esto. Bueno, y para terminar, digamos, el módulo que es de ingeniería, introducción a la ingeniería y de conceptos básicos, vamos a hablar de las tareas que se realizan en ingeniería, no solamente la confección de documentos de ingeniería y el resto de actividades, sino también pliegos técnicos y otras tareas. Bien, vamos al segundo módulo. Yo les reitero que estamos viendo solamente un pantallazo muy general del temario que se va a ver en cada uno de los módulos. Entonces, no piensen de que esto es un compendio general de cada módulo, ¿no? Simplemente es una introducción que hacemos para que ustedes tengan idea qué temas se van a tratar, qué puntos, etc. En el módulo 2 ya vamos a irnos metiendo más en la definición de instrumentación y control. En particular, para los instrumentos se van a definir los conceptos básicos y comunes en los instrumentos de medición, como los parámetros que necesitan los instrumentos para definirse, ¿no? Errores, precisión, exactitud, linealidad, etc. Y después de estos conceptos generales ya vamos a precisar o ingresar en una de las variables fundamentales de las plantas de proceso, que es la medición de presión. Entonces ya vamos a ver que hay otras variables, que acá en el curso vamos a tratar 4 variables, pero la primera que se va a ver es presión. Las distintas tecnologías, cómo varía la tecnología de medición de presión según los fluidos que tenemos que medir, etc. Veremos distintos tipos de instrumentos, la amplia gama que existe para la medición de las distintas variables. Perdón, Gustavo, ¿se podrá poner el micrófono más cerca o algo así? Porque se escucha bajo. A ver, sí. Yo confío, lamentablemente, no puedo hacer nada para callar el sonido, ¿no? Pero voy a tratar de hablar más fuerte. Les pido que hagan un esfuerzo para aislar el ruido de lo que estoy diciendo yo. Voy a hablar más fuerte para que no se pierda lo que estoy diciendo y eventualmente cuando terminamos la exposición
yo creo que cuando termine la exposición ya terminó el ruido, esto tendría que durar 5 o 10 minutos más, porque ya está donde los obreros están terminando el horario de trabajo, ¿no? Pero entiéndanme que lamentablemente no puedo ni mover la computadora de la ubicación de donde está la obra esta, ni tampoco la obra, ¿no? Así que hagamos un pequeño esfuerzo. Bueno, como les decía, las variables principales que intervienen para medición en una planta de proceso en general son estas variables que vemos acá: el caudal, presión, temperatura, nivel y análisis. Nosotros en este curso vamos a ver las primeras cuatro. Posiblemente a futuro a lo mejor ingresemos algo de análisis, pero las principales, de las cuales casi ninguna planta se puede evadir en la medición de caudales, presión, temperatura y nivel. Entonces, como decíamos, en este módulo vamos a ver conceptos generales aplicables a toda la instrumentación. Por ejemplo, los tipos de instrumentos que existen, ¿no? Las familias. Hay distintas familias de instrumentos que se usan para medición y otra función. Hay sensores, indicadores, transmisores de variables, interruptores, bueno, analizadores, elementos finales de control, esas son las válvulas de control, y elementos de seguridad. Estas son, sin ser todas, las familias principales en las cuales podemos dividir la parte de instrumentación y control, elementos de campo, digamos, lo que se llaman elementos que están ubicados en el campo, o sea, en una planta de proceso, una petroquímica, etcétera, donde vamos a encontrar todos estos elementos de medición y controles de caudal, etcétera. Bien. ¿Cuáles son los factores para la selección de instrumentos? Bueno, lo que decíamos, vamos a ver qué factores tenemos que tener en cuenta para este tipo de medición, ¿no? Por ejemplo, tipo de medición, función, tecnología, usos, normalizaciones, parámetros que se requieren, consideración económica, confiabilidad, seguridad, vida útil de instalación. O sea que hay el que se dedica, digamos, a definir la instrumentación y después el control, tiene que tener en cuenta varios parámetros y funciones necesarias, ¿no? Para elegir correctamente. Como decíamos, todo este tipo de cosas, lo fundamental se define en una ingeniería básica. Después, en base a esas definiciones de ingeniería básica, se continúa con una segunda etapa que ya se los voy anticipando, que es la ingeniería de detalle, donde ahí sí es el proyecto ejecutivo y se van comprando los elementos y se va después armando la planta, ¿no? Construyendo. Pero lo fundamental es estudiar bien la filosofía, la tecnología, definir exactamente el principio, el parámetro, ¿no? El cimiento de la ingeniería. Bien, un ejemplo por ejemplo, de parámetros a definir, la diferencia entre precisión y exactitud. Se va a ver en el módulo para ver cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Cosas que tienen mucha precisión, poca exactitud o viceversa. Bueno, todo eso lo vamos a ver en este módulo. Los distintos parámetros, alcance, es decir, son siglas o jerga que se usa en la parte de instrumentación muy común, que son el alcance, el rango, el span, etcétera, que también se va a ver en este módulo, ¿no? Para definir un instrumento, hasta cuánto mide, qué valores son los normales, cuál es el alcance que tiene que tener, etcétera. Y después ya, como decíamos, vamos a ingresar en las variables principales.
como es presión. Presión es una de las variables críticas en una planta, justamente porque hay que controlarla. Es la variable que manejan las bombas de impulsión, los compresores, es la variable que tenemos que mantener para que la planta no vaya a una condición insegura, etcétera. Bueno, todo eso se va a empezar a ver en particular. Distintos sensores para los distintos valores de presión, los distintos tipos de sensores se van a ver, cómo se seleccionan los instrumentos de presión ya industriales, los indicadores, los transmisores, indicadores digitales, etcétera. Bueno, y ya después de lo que vimos en el módulo 2, la presión, ya vamos a ingresar al módulo 3. Ya vamos a ver directamente en los siguientes 3 módulos las variables, el resto de las 4 variables principales que habíamos mencionado anteriormente. Aguarden un segundito que cargo nafta, viene a ser el mate para lubricar un poco la garganta. Bien, caudal. Caudal es otra de las variables fundamentales en la medición de plantas de proceso, ¿no? Es decir, yo tengo que saber cuántos litros por hora o metros cúbicos por día, etcétera, me están pasando por las conducciones, por los caños y demás, y eventualmente controlarlo, medirlo, etcétera. Entonces, esta es una de las variables fundamentales también. Bien, el tipo de variable depende mucho de lo que yo necesite hacer, ¿no? Los tipos de medición, si estoy midiendo líquido, gas, fluido con sólidos, depende de los rangos de medición. Si estoy midiendo gas, de repente tengo que hacer correcciones por presión, temperatura, etc. Perdón. Yo lo que les pido para ordenarnos, terminamos la exposición y después vamos a las preguntas si ustedes tuvieran. Así que le pido a José María Orlando que baje el micrófono, por favor. Bien, si la medición es volumétrica o másica, bueno, todo eso se va a ver en este módulo. Los distintos tipos de equipos que hay para la medición de caudales, medición volumétrica o másica, según los rangos, según las funciones que yo necesite, las precisiones, la exactitud, etcétera, etcétera. Selección de instrumentos de caudal. Si la medición es volumétrica o másica, eso se va a ver también en el propio módulo, los distintos tipos. Fíjense ya, acá ven la diversidad que hay de medición en una de las variables. En la medición de caudal hay un montón de tecnología aplicable y yo tengo que tener de alguna manera un conocimiento básico para aplicar el óptimo de medición en cada caso, ¿no es correcto? Entonces es importante este conocimiento. Bueno, acá seguimos con los parámetros de selección, de caudal, si el producto es líquido, gas, vapor, etcétera, según las propiedades del fluido, el comportamiento, las variables del fluido, bueno, todo eso, esto va a estar inmerso en el módulo, ¿no? La explicación de. Y bueno, vamos a ver ejemplos ya particulares de medición de caudal, muy usual, la medición por caudal, del caudal por placa orificio, una medición másica por sistema Coriolis, que se usa bastante actualmente, una medición de caudal por tecnología electromagnética, una medición por el sistema ultrasónico. En fin, de alguna manera, estos son ejemplos, ¿no? Fíjense de lo que vimos anteriormente, que hay muchas tecnologías, pero estas son bastante típicas. Y acá un ejemplo industrial de medición de caudal por placa orificio con
con el agregado de un transmisor de presión diferencial aplicado a la placa orificio, una medición de caudal por presión diferencial, ¿no? Y si vamos a ver ejemplos también de aplicaciones industriales, etc. Bien, vamos al cuarto módulo. Como decíamos, vamos viendo en estos primeros módulos las variables en particular. En esta variable vamos a ver temperatura, otra de las variables fundamentales en las plantas de proceso. Los distintos sensores de temperatura, estos son los elementos que se usan para medir la temperatura dentro de conducciones, de un equipo, de un recipiente, etc. Entonces, ahí se van a ver los distintos tipos de sensores. La importancia justamente de la medición de temperatura, también para la seguridad de planta. Fíjense que siempre estamos hablando, al hablar de estas variables críticas, ¿no? Porque una planta de proceso, una petroquímica y demás, imagínense que los equipos no pueden estar trabajando a diferentes presiones, temperaturas, caudales, niveles, etc. Entonces, de ahí viene justamente el concepto de medición y control de variables, ¿no? Entonces, ahí la importancia de estas variables. Bueno, muy similar a lo que vimos ya en las dos variables anteriores. Las tecnologías son dependientes de rangos, de los fluidos a monitorear, los sensores, etc. Los rangos que se usan para mediciones de temperatura, las distintas tecnologías. Por ejemplo, algo muy típico es la medición eléctrica de temperatura, por distintos tipos de sensores que se usan, termopares, termoresistencia, termistores. Bueno, esto se va a ver en particular. Los rangos, por ejemplo, de lo que se llaman termocuplas, los rangos de utilización en función de la temperatura, qué tipo de termocupla tengo que usar. Los conversores electrónicos de medición de temperatura, ¿no? Para distintos tipos de sensores. Bien, y ya vimos las primeras tres variables, vamos a la cuarta variable de importancia, que es el nivel. También una variable de importancia fundamental. ¿Por qué? Porque imagínense que la medición de nivel dentro de recipientes en una planta de procesos, en los tanques de almacenaje. Imaginen por un momento, no sé si alguno debe haber alguno con experiencia en planta, la refinería de YPF en La Plata, todo el parque de tanques que tiene de almacenamiento de productos, de gasolina, de gasoil, queroseno y demás. Hay que medir con precisión lo que está almacenado en cada uno de los tanques, porque eso es lo que se va a vender, ¿no? Correcto. Entonces, ya ahí tienen idea de la importancia de la medición. Entonces, de vuelta, la medición de nivel, el tipo de tecnología depende de lo que voy a medir, de dónde lo voy a colocar, etcétera. Los rangos de medición, si van a ser sistemas mecánicos, electromecánicos, electrónicos, etcétera. Acá vamos a ver distintos ejemplos de mediciones locales, transmisores, medición por radar, etcétera, etcétera. Acá está en particular, se va a hacer un hincapié en la medición por radar que está muy en boga actualmente en las plantas de proceso. Es una medición que no tiene contacto, pero que es muy útil. Bueno, se va a ver en particular los distintos tipos, por ejemplo, medidores con contacto, con flotador, etc. Otro ejemplo de medición, a lo mejor lo que se llama medición fiscal con un flotador o desplazador servo, también utilizado. Otro ejemplo de medición con un flotador, magnético de nivel. Aplicación de la medición de presión diferencial a la medición de nivel. Ustedes saben que la columna de líquido crece
en el fondo del recipiente una presión en función de la altura del líquido. Bueno, usando este principio, se mide el nivel por la medición de la presión en el fondo del recipiente, ¿no? Entonces, se usan estas mediciones. ¿Cómo se instala este medidor, por ejemplo? Bien, discúlpeme que yo voy un poco rápido porque esto pretende ser simplemente un pantallazo general de los temas, ¿no? Esto, por supuesto, vuelvo a reiterar, es mucho más extenso de lo que estamos viendo acá y yo lo estoy presentando muy rápidamente porque esto no pretende ser el curso en sí mismo, sino simplemente presentarlo y que tengan ustedes idea de los temas generales. Bien, ya habiendo pasado las mediciones, o sea, los elementos de medición de variables, vamos a la otra punta, que es los elementos finales de control. ¿Por qué? Porque una vez que hemos medido las variables, ¿no? Las 4 variables o más variables que pueda tener una planta, las hemos procesado en el sistema de control o en un PLC o lo que fuera, que lo vamos a ver después a continuación, y hemos producido una señal de control, esa señal de control se destina al elemento final de control, que suele ser una válvula de control, un variador de velocidad en una bomba, etc. Entonces, esto también tiene importancia en que sepan cuáles son los elementos finales de control. Vamos a ver los distintos tipos de elementos finales de control. Válvula de control, los distintos tipos, globos, esféricas, mariposas, actuadores, variadores de velocidad, etc. ¿Cómo se seleccionan estos elementos finales de control, estas válvulas? Bueno, también similar a como hablamos en la medición de variables, tenemos que tener en consideración los tipos de fluido, los parámetros operativos, los materiales necesarios, lo que se llama la calidad de regulación, etcétera, etcétera. O sea que son varios parámetros que hay que tener en cuenta para seleccionar un elemento de este tipo. Eh, discúlpeme que me río porque hago un pequeño recreo. Durante todo el día, desde la mañana me levanto temprano, no hubo un solo ruido en esta construcción que tengo acá al lado de mi edificio. Y en el momento que empecé a hacer esta exposición, empezó el ruido. Parece algo del destino, por no decir del diablo. Bueno, en fin. Bien, como vamos a seguir con esta exposición. Acá ven distintos tipos de elementos finales de control, ¿no? Distintos tipos de válvulas, válvulas globo, distintos tipos de actuadores, autorreguladoras, válvulas mariposas, esféricas, válvulas motorizadas, controladores o variadores de frecuencia, de velocidad de bomba, etc. Bueno, todo eso se va a explicar dentro del módulo. Un corte de una válvula, cómo se compone una válvula de control, se van a ver los distintos elementos, los actuadores de las válvulas, que suelen ser actuadores neumáticos o electroneumáticos, de distintos tipos, cómo se mueven las válvulas, las características de control de las válvulas, que es importante, cómo regulan, qué curva de regulación tiene una válvula y cómo modifica el caudal en el proceso según el tipo de válvula que yo seleccione. Y alguna apreciación de cómo se instala una válvula dentro de un proceso y qué relación hay con las caídas de presión, etcétera, y otros parámetros que maneja la válvula. Otros ejemplos, válvulas de eje rotativo, hay válvulas de desplazamiento lineal y válvulas de ejes rotativos, válvulas de bola, válvulas mariposa, bueno, eso se van a ver. Un ejemplo de documentación de ingeniería, por ejemplo, cómo se selecciona una válvula, bueno,
se genera una hoja de datos de la válvula. ¿Para qué? Porque con esta hoja de datos después en la etapa de ingeniería de detalle se le va a pedir un precio al fabricante de la válvula para después comprarla, ¿no? Correcto. Y después ejemplos de instalación, acá vemos cómo se instala una ola de control en la realidad en una planta. Esto es un módulo de proceso, tienen dentro de los círculos cómo se instalan las válvulas, los accesorios que pueden tener, etc. Variadores de velocidad también se usan para controlar la velocidad de bombas, y reciben la señal también de un sistema de control, como, como si fuera una válvula de control, pero modifican la velocidad de giro de una bomba y modifican el caudal de esa manera. Y finalmente referencias a cómo se calculan las válvulas, ¿no? En función de caudales y otros parámetros, lo que se denominan los software de cálculo. Bien, vamos al módulo, al séptimo módulo. Vamos entonces directamente ya al sistema de control, monitoreo y seguridad. Todo lo que vimos anteriormente o hasta el módulo anterior fueron los elementos de lo que se denominan elementos de campo, o sea, todos los elementos que una planta de proceso, petroquímica, etcétera, tiene instalado en el campo, ¿no? Es decir, donde están los equipos, las cañerías, etcétera. Entonces, pero todos esos elementos de medición, sensores, etcétera, y las válvulas de control, variadores y demás, los tenemos que conectar evidentemente a un sistema de control, que es el que analiza todas estas señales y produce a su vez las señales de salida hacia los elementos de control. Bueno, en este módulo vamos a ver justamente qué sistemas de control existen, cuáles son las diferentes funciones o los diferentes sistemas, y qué parámetros manejan, cómo se definen, etc. Vamos a empezar por definir lo que se denomina el lazo de control, que es digamos, es la célula de un sistema de control, ¿no? Es decir, lo que hablamos antes de la medición, bueno, se dirige al sistema de control o al controlador y produce una señal que va a la válvula de control. Entonces, este es el elemento básico de un sistema de control, el lazo de control. Vamos a explicarlo de alguna manera. Bueno, se van este, a explicar los distintos sistemas de control, qué es un DCS, qué es un PLC, un SCADA, etcétera, ¿no? Para que vean las diferencias entre los distintos sistemas digitales. Y después vamos a hacer referencia, y se van a explicar cuáles son los sistemas más conocidos o más utilizados a nivel industrial, ¿no? Por ejemplo, un DCS, que significa DSS, Sistema de Control Distribuido. Las características que tiene un sistema de control distribuido. ¿Por qué se le dice distribuido? Porque tiene distribuida el control y distintas funciones, etc. Acá también vamos a ver una arquitectura típica de un sistema DCS, cómo se ubican las distintas partes del sistema de control. Y bueno, dentro de los sistemas de control vamos a ver también otro muy importante actualmente, está al mismo o mejor inclusive, con mayor importancia, que son los PLC, ¿no? El controlador lógico programable, también que se utiliza muchísimo. ¿Cuál es la diferencia respecto a un sistema, un DCS? ¿Qué componentes tiene? Un esquema básico, acá tienen un PLC, se van a explicar los elementos o las funciones básicas del PLC. Y bueno, el tercer sistema, también muy utilizado en la actualidad, son los SCADA, los sistemas de monitoreo, que se utilizan
Normalmente se aplican si está, por ejemplo, en oleoducto, gasoducto, se habla más de SCADA, porque son sistemas de monitoreo del estado de un gasoducto, oleoducto, etc. Bueno, también se van a ver las distintas diferencias entre cada uno de los sistemas, qué puede hacer uno y qué puede hacer el otro, y qué características tiene cada uno en particular, ¿no? Este, una arquitectura típica de SCADA, los distintos módulos componentes, cómo se pueden interconectar. Y en general vamos a ver estos sistemas, tanto hablamos de DSS, PLC, SCADA, tienen interfaces con el operador, con el hombre, ¿no? Lo que se denominan los HMI, interfaces hombre-máquina, que son las pantallas que les aparecen, los displays que les aparece, y que les permite ver el estado de las plantas, alterar algún parámetro de control, tomar alguna acción, etc. Entonces, esto es importante también que tengan el concepto de estos HMI. Y de otras pantallas también que se pueden visualizar en estos sistemas, que son históricos, tendencias, que almacenan variables durante el tiempo y se muestrean para ver cómo está la tendencia del control, etc. Bien, vamos al módulo octavo. Ya nos vamos acercando a la última parte, a los últimos módulos. El módulo octavo también es de importancia porque el módulo anterior vimos, digamos que vimos el hardware, ¿no? Vimos los equipos que se utilizan en el control, los tipos de equipos de control, que es un DCE, es un TNCA. Pero no hablamos nada de cuáles son las estrategias de control. Entonces, en este módulo en particular se van a ver cuáles son las estrategias que hay que elegir para controlar una planta. Es decir, hay distintas estrategias en función de qué vamos a controlar, qué variables tenemos, qué criticidad tenemos, etc. Entonces, este módulo en particular va a ver ese tipo de estrategias. Entonces, acá se van a explicar cuáles son los acontecimientos que tienen, o las etapas que debemos seguir para ir definiendo estas estrategias. El objetivo control, si la planta va a arrancar, parar muchas veces, los variables que tienen que mantenerse en qué valores, etcétera. Es decir, tengo que recopilar todo ese tipo de datos de la planta a los efectos de definir las estrategias de control. Entonces, por ejemplo, para una columna de destilación, encontramos en petroquímica, destilerías y demás, vamos a definir los tipos de variables. En realidad va a ser una tarea conjunta entre los ingenieros de proceso y los ingenieros de instrumentación y control, de ver qué variables necesito yo controlar para mantener estable la operación del equipo, en este caso una columna de destilación. Todo esto, por ejemplo, que estos circulitos que ven acá, esto justamente es la parte de instrumentación. Un transmisor de temperatura, un controlador de temperatura, de caudal, una medición, un transmisor de caudal, etc. Entonces, todo eso se va a ir viendo en el transcurso del curso. La respuesta de los sistemas de control, cuando un sistema de control aplica la señal, la respuesta del proceso no es inmediata, tiene un tiempo de respuesta, una dinámica, una dinámica, que también hay que estudiarla en función de lo que yo necesito, ¿no? Entonces, ellos se llaman respuestas de sistemas de primer, segundo orden o de sucesivo, etc. Entonces, esas cosas se va a hacer mención en este módulo. Los distintos tipos de control, esto se llaman las funciones de control básico que tienen
los controladores, si son proporcionales, integrales, derivativos, son las funciones de cómo responde la señal de salida del controlador en función del mantenimiento de lo que se denomina el error entre lo que yo mido y lo que yo deseo que se vaya a la variable, ¿no? Y bueno, todo esto lo vamos a ver bien en detalle en este momento. Distintos tipos de los sistemas de control de las estrategias, ¿no? Por ejemplo, lo que se denomina control en cascada, pues, cuando se utilizan, cuando hay distintas dinámicas en un equipo, entonces yo las tengo que compensar con lazos rápidos y lazos lentos, uso este tipo de control, lo vamos a explicar en particular. Control feed forward también, o control en adelantamiento, cuando necesito adelantar el control para evitar una perturbación grande. Acá está un ejemplo de aplicación de este tipo de control. Otra aplicación, el control en cascada. Se van a ver algunos controles en particular aplicados a equipos industriales, por ejemplo, los que se aplican a calderas, calderas generadoras de vapor, qué tipos son los controles típicos que se utilizan, y los sistemas de control para generadores de vapor, para calderas, un elemento, dos elementos, tres elementos, por qué se tienen que usar estas estrategias de control, que cada vez se van complejizando más este, en los elementos que se usan. Bueno, eso se va a explicar en este momento. Y finalmente vamos a hacer alguna referencia a lo que se viene en el futuro, porque en el futuro ya vamos a tener, ya estamos teniendo la influencia de la inteligencia artificial, y por supuesto esto se va a ir metiendo lentamente también en toda la temática del control, ¿no? Entonces haremos alguna referencia también a esto, ¿no? Si bien todavía es incipiente el tema, pero conviene que lo vayamos a ver. Bien, vamos al módulo noveno, que es el sistema de transmisión de datos. Entonces, fíjense, vimos en los primeros módulos, vimos todos los censados de las variables y el control, los elementos que controlan esas variables, de control. Después vimos los equipos de control en particular, los sistemas de control, los DCS, los PLC, controladores, SCADA, etcétera, los sistemas que se usan para mantener esas variables en un determinado valor. Pero ahora hay que vincular esos sensores con el sistema de control y el sistema de control con los elementos finales. Estas son las líneas de transmisión, la transmisión de datos. Bueno, hay un módulo en particular donde vamos a hablar de cómo se transmiten los datos. Vamos a ver las jerarquías de transmisión de los datos desde la parte de campo, es decir, bueno, los datos cómo se van transmitiendo, llegan desde el campo, van subiendo de nivel hacia llegar hacia los propios sistemas de control, que ustedes saben que los sistemas de control están normalmente unificados en lo que se llama una unidad o sala de control donde están los operadores. Entonces, físicamente o geográficamente, esta sala de control está separada, por supuesto, del campo, donde están todos los sensores y demás. Bueno, que todos esos cables y demás hay que irlos llevando hacia el sistema de control. Y después, esas señales procesadas pueden seguir subiendo de nivel hacia niveles administrativos, hacia un gerente que quiere ver el estado de la planta, ver lo que está produciendo, cuántos metros cúbicos por hora de gasolina está produciendo mi destilería. Bueno, lo ve acá arriba, ¿no? A través de las variables que manejan los sistemas de control, ¿no? Todos esos se llaman todos los niveles o jerarquías de niveles de control. Vamos a ver los distintos ejemplos de cómo se conectan. Antiguamente y actualmente también, ¿no? La conexión era física entre un sensor y el sistema de control, era un cablecito. Bueno,
Actualmente se utilizan los sistemas digitales, lo que me permite llevar muchas variables por un mismo cable, como ustedes están viendo ahora la internet en sus monitores, en un mismo cable ven infinidad de señales que van todas juntas en el mismo cable. Bueno, lo mismo sucede en los sistemas industriales, a través de lo que llaman buses, bus de campo o buses intermedios y demás, se envían las señales digitales. Todo eso se va a ver acá también. Ejemplos de cómo se manejan estas señales, las distintas topologías, por ejemplo, de los buses, los ejemplos de cómo se interconectan los distintos, el bus de nivel superior, el bus de campo, etcétera. Un ejemplo, por ejemplo, de, de una tecnología de bus muy conocida, que es el Fieldbus Foundation, eso lo van a ver también en este módulo, cómo se conectan, fíjense, ven, todos los transmisores van sobre una misma línea de transmisión. Bueno, se van a ver en este módulo. Acá ven el mismo ejemplo, ven todos los elementos de control, los transmisores, las válvulas van todos conectados sobre una misma señal, un solo cable va al sistema de control. ¿Va? Eso lo van a ver en particular. Después en el sistema de control hasta se pueden llegar a utilizar otras redes como la Ethernet, TCP/IP, etc. Eso lo van a ver en particular acá. Las distintas redes industriales que se utilizan en plantas, por ejemplo, es muy usual la red, la Foundation Fieldbus, la Modbus, la Profibus, entonces simplemente como adelanto. Y en redes de automatización, redes en plantas industriales, en plantas automotrices, por ejemplo, la red ASIC, CAN-bus, etc. También se utiliza. Acá un ejemplo de red industrial, planta red ASI, que es una red utilizable, cómo se implementa esta red para interconexión de sensores con los sistemas. Hay una arquitectura MODBUS, esta arquitectura es viejita, es de los años, creo, 80, pero se sigue utilizando, es muy potente. Bueno, esto se va a ver en particular en este momento. Todo esto que ven acá son los distintos hilarios de la jerga que se utiliza en instrumentación y control, ¿no? Input, output, PLC, HMI, lo que veíamos anteriormente, los drives, etc. Comparación de redes de campo, los distintos parámetros de las distintas redes, la velocidad de transmisión, las topologías, etcétera, etcétera. Finalmente, lo que se está usando en algunas instalaciones, por ejemplo en pozos petroleros, cuando la distancia entre los sensores y los sistemas de control son muy complicadas de utilización, de hacer cableado, se utiliza wireless, o sea, sin cables. O sea, la transmisión entre el sensor, el transmisor y el sistema de control es por radiofrecuencia. Entonces se utiliza protocolos wireless. Bueno, se va a ver eso también, lo que se va usando actualmente. Diferencia entre redes industriales y redes de datos, ¿no? Las diferencias que fundamentales que hay entre un tipo de red y otras. Bien. Bueno, creo que llegamos justo a la hora, pero que no los haya aburrido, le haya metido demasiada información en la hora, pero la idea era justamente darles una idea de temario, ¿no? Vemos este módulo y después si quieren, si alguno tiene preguntas, además lo vemos en particular. Último módulo, módulo 10, que es importante también. Dentro de la planta, bueno, vimos todo, vimos los sensados, vimos los sistemas de control, vimos
los elementos finales de control, los sistemas propios de control y demás. Pero ¿qué sucede? Estas plantas, una petroquímica, una refinería, etcétera, hay manejo de combustibles, manejos de determinadas sustancias tóxicas, etcétera, etcétera, con distintos grados de peligrosidad, no solamente para los operadores, sino para las poblaciones cercanas y patrimoniales, ¿no? Si una planta revienta, el inversor se queda, se incendia, para no ser tan catastróficos, se queda sin la planta, sin producción y sin ganancia. Entonces, es de vital importancia cómo se implementan los sistemas de seguridad en una planta petroquímica, industrial, etc. Entonces, acá en este módulo vamos a ver justamente la parte de sistemas de seguridad. ¿Eh? Vemos, hay distintos niveles de sistemas de seguridad, desde el nivel de control normal que tiene la planta, es decir, cuando todas las variables están en sus valores normales, estamos en condición normal, nadie se preocupa, perfecto. Pero de repente alguna variable se va de viaje y no se puede controlar, bueno, acá empiezan los procesos de corte de alguna parte del proceso, process shutdown, y después, bueno, viene el corte por emergencia y después empiezan a ver si la emergencia continúa o más se extiende mucho más las distintas capas de protección. Entonces, se van a ver los elementos, por ejemplo, mecánicos de protección. Esta es una válvula de seguridad que protege un equipo, una cañería de sobrepresión. Si se produce, la válvula abre y protege al equipo. Bueno, como esto existe un montón de elementos de protección, no mecánicos, sino también electromecánicos y físicos. Bueno, se van a ver algunos accidentes emblemáticos que han ocurrido, ¿no? Justamente un incendio en una planta, en plataformas marítimas, en plantas de almacenamiento. Y justamente, si es manejo de combustible, cómo se tiene que definir, qué tipo de tecnologías hay que usar para definir las áreas de clasificación de ambientes peligrosos, inflamables, las distintas normas que existen, norma americana y norma europea. Bueno, se va a ver este tipo de normas, la clasificación, lo que se llama clasificación de áreas. Esto se utiliza para definir las instalaciones que hay que poner en cada tipo de área, ¿no? Acá las distintas tipos de normalización europea, IEC, y normalización americana, NEC, de definición de zonas explosivas, para definir cuáles son zonas explosivas y qué tipo de tecnología hay que usar. Los sensores de gas, mezclas explosivas, humo. Los herramientas a usar en cada tipo de área que está clasificada por peligrosidad, ¿no? Es decir, evidentemente un área que tiene peligro de presencia de atmósfera explosiva, yo no puedo usar un instrumento que produzca una chispa, pero tengo que usar un cerramiento especial, un instrumento especial. Los tipos de cerramientos mecánicos, la famosa clasificación IP se va a explicar también. Los métodos de protección IEC, que son europeos, que se suelen usar. Nosotros en Argentina solemos usar bastante la denominación IEC. También se usa la americana, ¿no? Pero la IEC es la protección mecánica de cerramientos. Y se verá también el tipo de peligrosidad que puede venir de perturbaciones eléctricas en una planta, carga atmosférica, líneas eléctricas, fallas en la puesta a tierra, etc. Distintos tipos de peligrosidad que puede haber. Cómo se controlan este tipo de problemas, ¿no? de sobretensiones por un rayo en una planta, ¿no? Los sistemas de anti-surge, como debo controlar, pues evidentemente me puede provocar una falsa
operación, un problema en el control o en el sistema de seguridad de la planta, etc. También se verán las causas de falla de los sistemas de control, cuál es la estadística de por qué existe una falla en el sistema de control, qué se puede adjudicar a cada elemento, ¿no? La especificación del sistema, etcétera, etcétera. Se va a ver ahí en esta parte. Y finalmente se va a ver lo que se aplica en la actualidad, que es la seguridad funcional. ¿Qué es la seguridad funcional? Que es aplicar justamente toda la tecnología de instrumentación y control, aumentar la seguridad en una planta. De alguna manera... Hola Sergio, buenos días, ¿cómo andás? Espero que te encuentres bien. Sergio, me contactaba. Bueno, la idea es justamente con el incremento de toda la tecnología en la medición de los parámetros, de los sensores, de los elementos finales de control, de los propios controladores y demás, se llegó a estadísticas respecto a tasas de falla y demás. Entonces, en función de eso, se elaboró toda una tecnología de seguridad funcional que permite aumentar la seguridad de una planta mediante estos sistemas. Entonces, a partir de ahí se generaron estándares, hay los estándares conocidos de ISL, el 61508 general y el 61511 particular para sistemas de control, donde se define justamente lo que hay que aplicar para definir un sistema de control o ciclo de vida de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, acá lo que hablamos es el sistema instrumentado de seguridad. El sistema instrumentado de seguridad, lo que decíamos recién, se aplica o aplica, digamos, sistemas de control, de sensado, sistema de control para controlar justamente una condición peligrosa. Se aplica para eliminar una situación peligrosa y no permitir que la planta entre en combustión, se incendie una planta o explote o lo que fuera, hay un escape tóxico o lo que fuera. Este sistema instrumentado celular. ¿Cómo se logra? Bueno, hay que definir distintos parámetros, lo que se va a utilizar para este sistema, el sensor, la lógica, el elemento final del actuador y tomar los parámetros, estos que estábamos hablando antes. De repente definirles sistemas de redundancia para, si yo preveo de que puede haber una falla de algún sensor, entonces pongo dos sensores. Bueno, todo eso se va a ver en el propio módulo. Lo que hablamos recién, redundancia para duplicar el sistema por el caso de falla. Entonces, ¿qué terminamos viendo? Terminamos viendo un concepto que es el Safety Integrity Level, el SIL, que usted alguno que está en la especialidad lo habrá visto, se habla mucho del SIL 2, SIL 3, en más de un sistema, que es definir el grado, de alguna manera, mal definido es el grado de seguridad que da el sistema integrado de seguridad. Fíjense estos parámetros que habla acá la tabla. Yo lo que logro con esto es incrementar la seguridad de la planta, o sea, lograr que si existe una emergencia, la probabilidad de falla del sistema que la va a controlar es mínima. Entonces va subiendo la respuesta en función del nivel SIL que le coloco al sistema integrado de seguridad. Finalmente está la tabla que habla de frecuencia y severidad de consecuencia de un accidente en una planta. Esto normalmente se asocia a la pérdida económica de un accidente en una planta, y está la frecuencia de lo que puede pasar, bueno, para definirme qué SIL tengo que poner en cada una de estas plantas. Entonces, en función de si la consecuencia es mucho más dramática y la frecuencia mayor, voy aumentando el nivel de SIL requerido.
Bien, y finalmente se habla de la probabilidad de falla ante demanda, que es justamente lo que hablamos, cada sensor, válvula, demás, cuando yo requiero que accione para evitar una falla, ¿qué, qué tasa tiene de falla ese elemento? ¿No? Es decir, que es mínima, ¿no? Son valores de 1/millones. Entonces, con eso me aseguro de que prácticamente esa planta va a estar protegida completamente, ¿no? Pues la tasa de falla va a ser mínima. Bien, todo eso va a estar relacionado después con el seguro que me van a cobrar, etcétera, etcétera. Bien, con esto creo que terminamos y terminamos esta exposición. Bueno, disculpen si fui un poco rápido, si los abrumé y disculpen el ruido también. Bueno, ahora hace un rato paró, pero realmente no estaba preparado el ruido. Espero que hayan podido escuchar. Buenas tardes, Gustavo. Hay una pregunta Hola. que yo me adelanté a contestar. Bueno, hola Sergio, ¿cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Te preguntaba, Eddie Quevedo, si estos módulos los vas a enseñar todos vos. Los módulos, no, por supuesto, cada módulo va a tener un docente particular experto en el tema. Yo voy a dar el primer módulo, el módulo de ingeniería, y después a partir del segundo módulo, cada especialista va a dar un módulo particular que es su expertise. Por eso les recomiendo, paso el aviso, les recomiendo al que se interesa que se anoten realmente en el curso porque es muy suculento y la experiencia, no lo digo por mí, no me voy a pasar un aviso propio, ¿no? Pero los docentes que dan cada uno de los módulos tienen muchísima experiencia y realmente se saca mucho jugo de cada uno de los módulos y el panorama final es muy bueno, ¿no? Se da un panorama general de ingeniería básica de cualquier tipo de planta, inclusive, como hablamos antes, de cualquier instalación, ¿no? Es decir, no es que esto lo voy a aplicar tengo que hacer una petroquímica para aplicarlo. Si tengo una pequeña fábrica y una fábrica de lavandina y quiero agregar un tacho de medición de lavandina digo, ¿qué ingeniería básica debería hacer para agregar esto? ¿Qué medición tengo que tener? ¿Cómo controlo esto? ¿Qué le pongo? Bueno, se dan elementos para definirlo eso. Y se puede definir, inclusive si se animan, después se puede comprar los elementos, ¿no? En función de la complejidad, criticidad, por supuesto, ¿no? Es diferente si manejo una instalación con gasolina o un explosivo, etcétera, ¿no? Pero vamos al hecho de que se hablan de de muchas tecnologías, se escala mucho el tema en cada uno de los módulos. Bien, No sé si hay más preguntas, jóvenes. claro, me gustaría escucharlos, no sé si tienen alguna la impresión que se llevan o el temario que les di. Discúlpeme que fui muy rápido, pero la intención de esto era simplemente darle una presentación. Si era la idea que tenían del curso o tienen otra idea en particular. Yo por tercera vez le voy a retirar un tema porque el título del curso a lo mejor lo podemos cambiar el día de mañana, pero al decir ingeniería básica, no quiero que confundan básica con elemental. Al contrario, la ingeniería básica es fundamental y crítica definirla bien en cualquier instalación donde hay que estudiar bien toda la filosofía, la tecnología, definir todo bien, porque si no después la siguiente etapa, que es
la compra de los elementos de la ingeniería de detalle, si yo definí mal una básica, me la pongo de sombrero. Entonces, los conceptos que se van a dar son conceptos profundos, pero aplicables, no son de ninguna manera preliminares. Así que pueden estar tranquilos de que pueden ser usados por cualquier persona que quiera dedicarse a esto. Creo Sí, que yo- Guerrero quería decir algo. Sí, una consulta. Dale. Sí, en el módulo 2A usted habló sobre cómo la ingeniería de detalle te permitía generar una hoja de datos para luego salir a comprar los elementos del sistema de control. Yo quería saber si en cada uno de los capítulos no sé, por ejemplo, de caudal o de presión, si se van a hacer ejemplos prácticos de ese estilo. Mira, Te puedo adelantar que en válvulas lo hago. sí, va a haber ejemplos. También en Sí, nivel, hay lo que ejemplos, doy nivel también va a haber claro, y hoja de fundamentalmente, datos. claro, en cada una de las variables se van a justamente la idea que ustedes tengan claras los distintos tipos de tecnología que se pueden utilizar para cada servicio, para cada parámetro, para cada medición, ¿no? Porque realmente instrumentaciones y el censado de variables tiene una diversidad muy grande en las tecnologías. Y esto está asociado con qué? Con costos, con funcionalidad, con confiabilidad, con un montón de otras variables. Entonces, tienen que llevarse una idea clara o bastante clara de todo esto, ¿no? Sí, correcto. Yo quiero agregar, Jorge, que los profesionales que dan esos temas, cualquiera de los módulos, tienen alta experiencia práctica, no somos solo académicos. Eduardo y Norma, que dan esos puntos de medición, son expertos en las temáticas particulares, van a dar ejemplos de aplicación y si querés profundizar después en esos temas, disculpa que me meta, Gustavo, pero hago la propaganda de que cada módulo a su vez puede extenderse en un curso de los que brinda ADECA. Entonces, Exactamente. se puede profundizar que además de este curso, si a vos te interesa en particular una temática muy particular, cada tema se extiende en otro curso que es de profundidad sobre el tema de cada módulo. Eso en cada momento se va a ir anunciando las fechas de la profundización. Y algo que quería agregarte, Gustavo, es que no solo en la compra te pones de sombrero, sino a veces en la instalación, y si pasa Sí, toda la instalación y la puesta en marcha, hoy mismo sí, he correcto, sí. conocido un caso de que por una mala definición de ingeniería básica o porque alguien no vio un dato de ingeniería básica, un equipo, un equipamiento complejo que debía funcionar a una alta temperatura, nadie se dio cuenta y compró algo que era Exactamente. a menores temperaturas, por decir algo. Entonces, esto que dice Gustavo de hacer una lista de instrumentos, un buen PNI, un diagrama de flujo, etcétera, son no conceptos básicos, sino ingeniería básica, que es lo que le da el puntapié inicial a todo lo demás. Yo hasta la llamaría ingeniería crítica, porque realmente hay que definir críticamente cada elemento, ¿no? Así que sí. Jorge, ¿quedó contestada la pregunta, Jorge? Sí, gracias. Bueno, bien. Bueno, yo les quiero reiterar un aviso que les pasé cuando arrancamos. Si se anotan antes del viernes, del 21 del 3, hay un descuento del 15%, ¿no? en el valor del curso. Eso me pidió la administración que se lo comente. Bueno, y como dijo Sergio, después va a haber, pueden existir módulos en particular para algunos temas que se quieran profundizar, ¿no? Bien, espero que les haya sido de utilidad la charla. No la quise extender más porque si no podemos llegar a aburrir y no es la idea, pero creo que se llevan una idea general del temario del curso. Y bueno,
espero encontrarlos en el primer módulo en abril. Creo que es el 7, el lunes 7, comenzamos con el primer módulo, y les va a ser muy, muy útil, realmente. Bueno, Gustavo, Muy amable. a todos, bueno, a Jorge y a todos los que participaron, yo les sugeriría que cualquier cosa, aunque no lo dijeron hoy, que manden consultas a la administración, que ellos nos van a repartir a los distintos ingenieros que damos los módulos, y no vamos a tener ningún problema en contestarlo. Exactamente, si estamos a disposición, si quieren realizar consultas particulares y demás, no hay ningún problema. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Bueno, bien, muchas gracias a todos por haber participado y bueno, los esperamos en abril. Bueno. Gracias a todos. Bueno. Gracias, Gustavo. Gracias y gracias Norma, gracias Eduardo, gracias Sergio. Buenas tardes. Y al resto muchas gracias. Bueno, Muy bien, muchas todos. gracias. Gracias, Buenas saludos. tardes. Muchas Gracias. gracias. Chao, hasta Gracias luego. a todos. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.